Hola, listo para el tercer video de 5 videos relacionados con el tema de vectores. En este video hablaremos sobre la suma y diferencia vectorial por el método analítico, pero para este efecto necesitamos expresar el vector en forma analítica. En este sentido, veremos la representación analítica de un vector en su forma polar y la representación analítica de un vector en su formato cartesiano. Vector unitario. El vector unitario se representa de esta manera. U vector sub b. En esta notación está incluida la dirección del vector unitario por el subíndice. U sub b es un vector unitario en la dirección b. Un vector unitario está definido como un vector cuya magnitud o su tamaño es igual a una unidad. Matemáticamente, este vector unitario se puede calcular por medio de esta fórmula. U sub b va a ser igual al vector b sobre su magnitud. Esa es la manera como se puede calcular un vector unitario. Vean, el subíndice b me estaría marcando que este vector unitario está en la dirección del vector b. Entonces, gráficamente, si este es el vector b, el vector unitario sub b va a ser de tamaño igual a 1, pero la dirección de este vector unitario sub b es la misma del vector b. ¿Cuál es la función del vector unitario? Entonces, tenemos que mencionar que los vectores unitarios los utilizamos para marcar direcciones específicas. Ejemplo de los vectores unitarios, tenemos el vector unitario ux asociado al sistema de coordenadas del eje x, el uy asociado al eje y del sistema de coordenadas cartesianas, el vector unitario uz asociado al eje z del sistema de coordenadas z. De manera intuitiva, podemos decir que el vector unitario ux, por ejemplo, representa la dirección a la derecha. O sea, este vector unitario me estaría marcando la dirección a la derecha. Uy, por ejemplo, de manera intuitiva podemos entender que está marcando la dirección uy, saliendo de la pantalla. Y este vector uz es un vector que me está marcando la dirección hacia arriba. Entonces, ux, miren, ux se representa por este dedo índice, ux. Uy, por estos dedos, el medio y el anular. Y el eje z representado por el pulgar. Ux, uy, uz. Es importante entender que el vector ux con el vector uy forman un ángulo de 90 grados. El ux con el uz forman un ángulo también de 90 grados. Uy con uz también forman un ángulo de 90 grados. Esto está representado en este gráfico. Tenemos el sistema de coordenadas x, y y z. El ux está paralelo al eje x.
UY paralelo al eje Y, UZ paralelo al eje Z. Es decir, este sería la derecha, al frente, arriba. Y es importante también acá notar que UX, UY, UZ son constantes. Es decir, si en este punto quiero representar los vectores unitarios, acá en este punto el UX, miren, sigue siendo paralelo al eje X. En este punto el UY es paralelo al eje Y. UZ paralelo al eje Z. Entonces, para efectos de cálculo, el vector unitario UX, UY y UZ se tienen que considerar constantes. Representación analítica en forma polar, bidimensional. Un vector es bidimensional cuando este vector es dibujado en un plano. Por ejemplo, el plano XY. Entonces, este sería un vector bidimensional, que está dibujado en el plano XY. En la realidad, en la práctica, podemos decir un vector es bidimensional si el vector lo dibujamos en la pared, por ejemplo, en la pizarra, en el piso. Son vectores del tipo bidimensional. Para poder expresar un vector bidimensional en su formato polar, tenemos que especificar su tamaño del vector B. El tamaño, el módulo del vector B sería B sin punta de flecha. Y la dirección está dada por el ángulo phi, donde el ángulo phi es el ángulo que forma el eje X con el vector B. Y este ángulo se toma en dirección positiva cuando este ángulo es generado en dirección antihoraria. Un ejemplo, podemos decir un vector en su formato polar bidimensional es un vector cuya magnitud es 20 unidades y un ángulo de 45 grados. El vector tridimensional, en este caso, necesitamos un sistema de coordenadas tridimensionales X y Y, un cuarto del espacio. Si quieren darle una realidad, es como decir que el plano X y Y sería el piso de un ambiente. El eje X y el eje Z están formando una de las paredes del ambiente. El eje Y con el eje Z están formando la otra pared. Entonces hay que imaginarse que esto es un cuarto del espacio, ¿no? Entonces, el vector que dibujamos en el espacio se refiere a un vector tridimensional. ¿Cómo se expresa este vector tridimensional en formato polar? Tenemos que dar la magnitud de este vector, B, y dos ángulos adicionales, el ángulo phi y el ángulo tita. El ángulo phi es el mismo ángulo de el vector bidimensional, o sea, el ángulo que va a formar el eje X, pero en este caso ahora con la sombra, con la proyección del vector B en el plano XY. Es decir, tenemos acá el vector B y si por acá nosotros iluminamos desde aquí arriba, iluminamos en esta dirección verticalmente, entonces vamos a generar esta sombra, esta línea, que la etiquetamos con la letra ρ, que sería la proyección de este vector en el plano XY. El ángulo phi es el ángulo que forma el eje X con esta distancia ρ. En cambio, el ángulo tita es el ángulo que forma el eje X con el vector. A ese ángulo lo llamamos tita. Entonces, si el vector es tridimensional,
para expresarlo en su formato polar necesitamos la magnitud del vector, el ángulo phi y el ángulo θ. Un ejemplo de este vector tridimensional es V, 15 unidades, phi, 45 grados, θ, 30 grados. Representación analítica de un vector en su forma cartesiana. Entonces, acá utilizamos los vectores unitarios Ux, Uy, Uz. El vector bidimensional, por ejemplo, B, el vector que voy a dibujar en el plano XY, es igual a la componente en la dirección X por el vector unitario Ux más la componente del vector en la dirección Y, B de Y, por el vector unitario U de Y. Es decir, este vector B es este vector rojo y el vector en la dirección X sería Bx, Ux, que sería este vector. Y el vector By, U de Y sería este vector que es paralelo al eje Y. Entonces, la representación cartesiana del vector bidimensional es Bx, U de X más By, U de Y. Un ejemplo concreto, podemos hablar de un vector B igual a 2 U de X más 4 U de Y. 2 sería esta longitud y 4 sería esta longitud. En el caso del vector tridimensional, este vector tridimensional que la vamos a dibujar en el espacio tiene tres componentes en sistema de coordenadas cartesianas. Este vector B se debe escribir como la componente B de X, U de X, más la componente B de Y, U de Y, más la componente B de Z, U de Z. Tiene tres componentes. El vector Bx, U de X es el vector que está paralelo al eje X, este vector. Y también puedo decir que es este vector que va acá. B de Y, U de Y es el vector que está a continuación del B de X. Este sería el vector B de Y, U de Y, que es paralela al eje Y. Este vector B de Y es el mismo que acá. Y finalmente, este vector BZ, U de Z es este vector que dibujo de acá, paralela al eje Z. Este vector B de Z es el mismo que nosotros podríamos dibujar desde este punto hasta aquí. Ejemplo concreto de un vector tridimensional sería 3U de X más 5U de Y más 7U de Z. Estos numeritos, Bx, los escalares Bx, By, Bz, que en este caso serían 3, 5, 7, se les llaman los componentes, son las componentes cartesianas del vector. Ahora, podemos relacionar los vectores polares y los vectores en su formato cartesiano. Empecemos con la relación del caso del vector bidimensional. Entonces, si este es el vector B bidimensional en el plano XY, tenemos aquí esta longitud que llegaría a ser Bx y esta longitud que llega a ser By. Y el ángulo phi es el ángulo que forma el eje X con este vector phi. Ven que acá se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, para obtener la relación entre las expresiones cartesiano a polar, se utiliza este triángulo rectángulo, usando las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo tengo como dato Bx y By, puedo calcular este ángulo de la polar y la magnitud de la representación polar.
por medio de estas expresiones. Vean que tangente de phi es cateto opuesto b de y sobre b de x. Y de acá puedo despejar el ángulo phi, conocido a las componentes x y y del vector. Para calcular la magnitud del vector b, utilizamos el teorema de Pitágoras. Es decir, esta magnitud, este tamaño de b, es igual a la raíz cuadrada de la componente x de esta longitud al cuadrado más esta longitud BY al cuadrado. Si queremos las relaciones inversas de la polar a cartesiana, ¿qué quiere decir? Si tenemos como dato del vector el ángulo y la magnitud y queremos conocer el Bx y el By, utilizamos las definiciones de la función seno y coseno. Por ejemplo, coseno de phi es cateto adyacente Bx sobre la hipotenusa, que sería la magnitud. De ahí despejado, obtenemos que el Bx es igual a la magnitud del vector B por el coseno de phi. La componente By utiliza la función sen. Sen de phi es cateto opuesto, que sería By, sobre la hipotenusa B. Despejado de ahí, By, esta componente Y, va a ser igual a la magnitud de B por el seno de phi. Para encontrar las relaciones de cartesiano polar, para el caso del vector tridimensional, tenemos que considerar este gráfico. Es importante ver en la realidad este vector, imaginarse en la realidad. Entonces, imagínense que esto me está marcando el piso del cuarto, que sería el plano XY. Y esto representa una de las paredes, el eje X con el eje Z. Y este eje Y con el eje Z estaría representando esta otra pared del cuarto. Vean que el eje X y el eje Y en la realidad forman un ángulo de 90 grados. Aquí en el gráfico no vemos que sea 90 grados. Por eso es que tenemos que imaginarnos que este eje X con este eje Y en la realidad es 90 grados. Igual, entre el eje X y el eje Z tenemos 90 grados. Y en el eje Z y el eje Y también 90 grados. Para encontrar las relaciones de cartesiano a polar, tenemos que descomponer este vector a través de estos triángulos, dos triángulos. Este triángulo que parte del origen, que va hasta aquí sobre el eje Z, esta línea que es ρ, la misma de aquí, que es la proyección del vector en el plano XY, y esta que sería la hipotenusa. Y el ángulo θ está acá. El ángulo de 90 grados, miren, estaría en este punto. Luego, esta proyección ρ, miren, llegaría a ser la hipotenusa de este triángulo. Hipotenusa ρ, cateto BY, cateto BX. Y aquí está el ángulo de 90 grados. Y este representaría el ángulo phi. Entonces acá tenemos dos triángulos rectángulos con los que podemos calcular la relación de las cartesianas a polar. Este triángulo vertical y este triángulo horizontal. Entonces, si nosotros tenemos como datos el B de X, el B de Y y el B de Z, para calcular la magnitud del B tenemos que usar el teorema generalizado de Pitágoras. Es decir, B es la raíz cuadrada del B de X, esta longitud al cuadrado, más esta longitud al cuadrado, más esta longitud al cuadrado. B es la raíz cuadrada de B de X al cuadrado, más B de Y al cuadrado, más B de Z al cuadrado. Ahora, para poder calcular
el ángulo θ, utilizamos este triángulo que está en este plano vertical. Coseno de este ángulo θ es el cateto adyacente, que sería la componente b de z, sobre la hipotenusa, que en este caso sería la magnitud del vector b. Por tanto, coseno de θ es b de z sobre b. Y despejando θ, puedo calcular el ángulo θ. Para calcular el ángulo φ, utilizo la componente y y la componente x. Entonces uso este triángulo que está en el plano horizontal. Aquí está el ángulo φ. Cateto opuesto, b de y. Cateto adyacente, b de x. Entonces, para calcular φ, utilizo esta relación. Tangente de φ es a la componente b de y sobre la componente b de x. Y a la inversa, las relaciones de polar a cartesiano, es decir, en este caso tengo como dato la magnitud del vector, el ángulo φ y el ángulo θ. Son datos. Quiero calcular bx, by y bz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la proyección del vector b en el plano x y y, ρ. Entonces, para esto, miren, utilizo este triángulo vertical. Y veamos acá que la función c de este ángulo θ es el cateto opuesto, que sería a ρ sobre la magnitud b. Despejando de ahí ρ, ρ llega a ser a la magnitud del vector por sen del ángulo θ. Ahora, para las componentes x, miren, utilizo este triángulo horizontal. Esta línea ρ, la hipotenusa, cateto opuesto b de y, cateto adyacente b de x. Y coseno de φ llegaría a ser cateto adyacente b de x sobre la hipotenusa ρ. Es decir, b de x, miren, va a ser igual a la hipotenusa ρ por el coseno de este ángulo φ. b de y utiliza la función sen. Sen de φ es cateto opuesto, que sería b de y sobre la hipotenusa ρ. Despejando, b de y sería igual a ρ por sen de φ. Y finalmente, para calcular b de z, utilizo este triángulo vertical donde coseno del ángulo θ es igual a b de z sobre b. Despejado, b de z me va a dar igual a la magnitud b por el coseno del ángulo θ. Entonces, estas relaciones son importantes porque ya si yo deseo sumar vectores de forma analítica, lo que tenemos que hacer es, si el vector está expresado en forma polar, usando estas ecuaciones de transformación, tenemos que expresarlo al vector en forma cartesiana. Y el algoritmo para la suma vectorial o diferencia vectorial de vectores de manera analítica es sencillo cuando están expresados el vector en su formato cartesiano. Entonces, veremos la suma vectorial analítica de vectores. Consideraremos que tenemos dos vectores expresados en su forma cartesiana. B de 1, que sería igual a B1x u de x, más B1y u de y, más B1z u de z. Y el vector B2, que sea igual a B2x u de x, más 2BY u de y, más B2z u de z. La suma vectorial en forma analítica es igual a la suma de sus componentes. Es decir, el vector suma, que es B1 más B2, va a ser igual B1x más B2x, multiplicado todo esto por el vector unitario UX, más B1y más B2y
Todo esto multiplicado por U de Y, más B1Z, más B2Z, todo esto multiplicado por el vector unitario UZ. Es decir, para hacer la suma de dos vectores expresados en su forma cartesiana, lo único que se hace es sumar sus componentes, componente a componente, X con X, Y con Y, Z con Z, y se tiene que mantener los vectores unitarios UX, UY, UZ. Les repito, si el vector estuviera expresado en su forma polar, entonces tendríamos que llevarlo este vector a su forma cartesiana y utilizar este algoritmo. La diferencia vectorial. Igual, si tenemos estos dos vectores, B1 expresado en su forma de componentes cartesianas, dada por esta expresión, y el vector B2, también expresado en su forma cartesiana. Entonces, el vector diferencia D, que es igual a B1 menos B2, se define como la diferencia de sus componentes. Es decir, el vector diferencia es B1X menos B2X. Y todo esto multiplicado por el vector unitario UX. Más, en paréntesis, B1Y menos B2Y. Multiplicado por el vector unitario UDY. Más, paréntesis, miren, B1Z menos B2Z. Paréntesis, multiplicado por el vector unitario UDZ. Entonces, esta es la manera como se realiza la diferencia vectorial, ¿no? Y lo mismo, si tengo los vectores en formato polar, necesariamente tengo que llevarlo al formato cartesiano para poder realizar las operaciones de suma y diferencia. Una generalización. Si tuviéramos varios vectores, el vector P1 en su formato cartesiano, el vector B2, B3, B sub I más 1 hasta B sub n. Y si yo quiero encontrar la suma de estos vectores, S, B1 más B2 más B sub I más B sub n, que las representamos de esta manera simple, sintética, sumatoria, de los B sub I desde el vector 1 hasta el vector n. En este caso, lo único que hacemos es sumar componente a componente. Es decir, el vector suma va a ser la suma de las componentes B1X, B2X, B3X, B sub IX, B sub I más 1X, B sub NX, en la dirección U de X, más la suma de sus componentes Y, B1Y más B2Y más B3Y más B sub Y más B sub NY. Multiplicado todo esto por el vector unitario U de Y. Y lo mismo para la componente Z, B1Z más B2Z más B3Z más BI sub Z más B sub NZ, representado por esta sumatoria. Y todo esto multiplicado por el vector unitario U sub Z. En resumen, lo que podemos decir que para hacer la suma o diferencia vectorial, hacemos estas sumas como si fuera una suma ordinaria o una diferencia ordinaria, pero componente a componente. Pero sí tenemos que mantener el vector unitario. Bien, con esto hemos finalizado el tercer video de vectores.